suman y siguen las denuncias de llamadas extorsivas, poniendo en alarma a muchísima gente que no sabe cómo actuar en estos casos, no sabe qué hacer si le están diciendo que su hija sufrió un accidente o que secuestraron a su hijo. Bueno, una serie de comentarios que hacen estos extorsionadores para, digamos, poner en jaque a la persona que recibe la llamada. Mabel Díaz está para hablarnos de este tema. Buenas tardes, Mabel. Un segundo, compañero, estoy recibiendo una llamada. Hola, ¿sí? Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Este tipo de llamadas, usted, algún conocido familiar suyo, habrá recibido. O llamadas que le están diciendo que su hijo quedó detenido o que protagonizó algún tipo de accidente. ¿Cuántas veces ustedes no recibieron llamadas de que fueron gratificados y ganadores de dinero, vehículos y hasta de una casa? Y le piden que deposite dinero a nombre de un número de celular, cierta suma de dinero, y no le dan más datos. ¿O cuántas veces usted llama y le dicen, hola, sí, yo soy Mabel Díaz. Ah, ¿quiere mi dirección? Mi dirección, sí, mi dirección es tal. Nosotros no sabemos ni siquiera con quién estamos hablando y si esa persona realmente corresponde o tiene su nombre que no se hizo pasar por otro tipo de identidad. Esta es la situación que se vive diariamente y que según Antisecuestros de la Policía Nacional recibe 1 a 2 denuncias diarias de este tipo de llamadas extorsivas. Por eso Antisecuestros está mediatizando, difundiendo una serie de instrucciones de cómo atender estas llamadas. Por ejemplo, estoy en compañía del subcomisario Jorge Olmedo de Relaciones Públicas, nos dice, nunca decir que somos fulano, fulana de tal. Hola, ¿qué nos dicen? ¿Con quién llamo? Nos suelen decir. ¿Qué decimos en ese caso? Efectivamente, es importante no de manera tan abierta y ligera proporcionar datos, informaciones, tanto personales como de miembros de la familia. Eso es lo que nosotros recomendamos siempre a las personas, a las familias. El llamador o llamadora suele decir, hola, ¿con quién hablo? ¿Ustedes? ¿Nosotros qué le debemos decir? Efectivamente, si la persona pregunta el nombre, uno tiene que contestarle con otra pregunta de vuelta, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Para qué está llamando? ¿Qué usted desea saber? Usted es el que llama, no yo, algo así. Efectivamente, entonces siempre de repente por instinto uno directamente contesta, entonces ahí tener un poquito de esa atención en cuanto a las llamadas. Es más, cuando uno recibe una llamada de un número que uno desconoce cuál es, ya a partir de ese momento estar atentos y alertas a que podría ser una llamada extorsiva. Generalmente este tipo de llamadas apuntan a que se deposite el dinero. Y usted me decía que generalmente las mujeres son las que más fácilmente caen en este tipo de pedidos y que realizan esa entrega de dinero, aprovechándose justamente del pánico que genera el llamador en la persona. Efectivamente, el objetivo de estas personas es justamente crear un golpe psicológico, un golpe de pánico en el momento a través de alguna información de que algún familiar muy cercano está secuestrado o algún dato relevante para la víctima, y a partir de ahí acorralarlo dentro de una crisis de pánico donde irracionalmente la persona empieza a actuar y eventualmente suele depositar dinero, montos de dinero también. ¿Qué pasa si esa persona que llama dice, yo soy tu primo? Hola primo, hola tío, hola hermano. ¿Qué le debe de contestar la víctima? Bueno, desde el momento en que uno recibe una llamada de un número desconocido, ya tomar todos los recaudos en cuanto a prevención. Y a partir de ahí, uno no tiene que de manera tan ligera y abierta proporcionar datos. Uno tiene que preguntar, tiene que ser curioso. La persona que llama desea saber algo, uno tiene que cerciorarse al 100% de quién es la persona que está llamando. En la indicación que ustedes daban, dicen, por ejemplo, cuando menciona hola tío, hola tía, entonces que la víctima debe decirle, dame el nombre completo y el número de celular de mi hermano o mi hermana, o de mi sobrino o mi sobrina. ¿Es así? Efectivamente, cuando la persona llama y se hace pasar por un pariente, uno tiene que, reitero, cerciorarse al 100% de quién es la persona, antes de proporcionar hasta la mínima información, el mínimo dato. Igual manera, cuando la persona que llama simula de que está llamando de alguna empresa o de alguna empresa de telefonía, etcétera, pidiendo datos, entonces siempre es importante, reitero, verificar, cerciorar
y cuando uno ve un número de teléfono desconocido, a partir de ese momento tomar todos los recaudos en cuanto a prevención. Ya. Nosotros tenemos algunos audios de personas que han llamado a sus víctimas. En este caso, uno en particular se refiere a un pedido que realizaban porque supuestamente el hijo de la víctima estaba secuestrado. Escuchemos al extorsionador. Perfecto. Entonces es lo que usted ya no va. Perfecto. Entonces es lo que usted ya no va a saber nada de su hijo, pues nada de nada. No importa. Esto es un juego, ¿entiendes? Creo que entienda bien. Ahora yo agarro el gato. 4 horas de tiempo, ¿me entiende? 4 horas de tiempo le voy a dar. Y después ya no sabrá nada de nada. Las llamadas que recibe antisecuestro de la Policía Nacional, decía yo, que era de 1 a 2 denuncias diarias, pero no necesariamente significa que las víctimas grabaron sus llamadas. Entonces, ¿cómo es posible demostrar y llegar a los extorsionadores? Bueno, una manera muy efectiva, ya te dije varias veces, pero reitero eso, que cuando uno ve un número de teléfono desconocido, a partir de ese momento tomar los recaudos en cuanto a prevención. Si se trata efectivamente de una llamada extorsiva, si empiezan las preguntas, empiezan las amenazas, porque algunas llamadas son directamente violentas y amenazas o hacen pasar a otras personas para que pidan auxilio, simulando que es un hijo nuestro, un pariente cercano. Entonces, utilizar la aplicación de la mayoría de los smartphones de poder grabar esas comunicaciones e inmediatamente poner a conocimiento de la Policía Nacional para que nosotros podamos asistir como corresponde a las personas, también darle intervención al Ministerio Público. En el caso puntual, ustedes dicen, cuando el llamador se hace pasar por hijo, mamá, papá, me secuestraron, la víctima debe decir, dame el nombre de tu abuela, de tus tíos, completo, antes de que podamos seguir conversando, ¿verdad? Lo más importante es que en ese momento la persona tenga calma, tome el control del momento, de que las preguntas que le hacen en el momento de auxilio que está pidiendo, tiene que uno ser un poco racional. Hemos tenido la experiencia de que muchas personas por el momento de pánico dicen de que era su hijo efectivamente que escuchó la voz, ya sugestivamente por el momento de terror que le tocó vivir. Entonces, como los montos son montos que a veces son de 100.000 hasta 1,5 millones a 2 millones de guaraníes, generalmente la persona opta por ir y depositar ese dinero pensando de que efectivamente es real. Y posterior a eso, llama a su hijo, a su hija, y su hijo la atiende. O sea que no pensó en ese momento llamarla a ver si estaba o no estaba secuestrado. Esas cuestiones que escapan un poco a lo racional, uno tiene que tomar siempre el control, porque lo que buscan estos grupos es justamente que uno pierda el control y crear esa crisis de pánico para que ellos puedan entonces solicitar inmediatamente y rápidamente montos de dinero. Cuando nos informan que supuestamente ganamos algún premio millonario o llaman de alguna empresa para pedir algún dato por algún crédito, ¿qué debemos contestar? Bueno, lo mismo. Primero, verificar, cerciorar al 100% de dónde están llamando. Pedir el número de teléfono, línea baja de la empresa, y uno llamar y verificar, cerciorarse. También tenemos otra situación donde llaman personas que se hacen pasar por autoridades, sean concejales o autoridades policiales, hasta fiscales. Entonces, uno tiene que cerciorarse los datos, tiene que mencionar, bueno, no hay problema, mi abogado le va a llamar, le va a devolver la llamada, etcétera. Entonces, a partir de ese momento uno ya se da cuenta de que se trata de grupos de extorsionadores y ya nos percatamos de que las llamadas terminan, las amenazas terminaron, y comunicar, por favor, eso es muy importante, comunicar al 911 o llamar a la División Antiextorsión del Departamento de Antisecuestros, al 375-300, al 375-301, para que nosotros podamos tomar intervención y darle la asistencia como corresponde al ciudadano. Muchísimas gracias, Mabel, subcomisario. ¿Sí? Mabel, sería importante que, por ejemplo, la gente que accedió a una gran cantidad de dinero, que hizo un préstamo, que acaba de vender su casa, su auto, tenga mayor cuidado, ¿verdad? Porque si de repente le están haciendo el seguimiento y saben que hizo una operación con mucho dinero, entonces puede ser, digamos, un foco más atractivo para los extorsionadores. Exactamente. Yo le preguntaba fuera de micrófono, fuera de cámaras, mejor dicho, al subcomisario, ¿cómo se hace para resguardar esos datos que proporcionamos cuando pedimos un préstamo?
¿qué hacemos? ¿Qué garantía tenemos de que esos datos que brindamos a la empresa, ya sea un banco, financiera u otra firma, no salgan de allí? Bueno, generalmente la empresa en este caso es responsable de los documentos y de la información confidencial que tiene. No tenemos nosotros antecedentes de filtración de información. Ahora sí, la persona misma o el entorno de repente proporciona ese tipo de información, a veces hasta sin querer. Y en las redes sociales uno tiene también. que tomar todos esos recaudos y cuidados de la información. No compartir, por ejemplo, con el personal de servicio de la casa, no compartir información, porque son informaciones sensibles, ¿verdad? Usted hablaba de un caso muy puntual, Mabel. redes sociales. Sí, Menchi. Sí, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a dejar por lo menos el tema picando. Atención, mucho cuidado, porque somos nosotros los que facilitamos justamente toda esa información a los probables extorsionadores. Le agradecemos Ojo mucho. con las redes. Así es, señora. Gracias, Mabel, por este contacto, importantísimo.